Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Llega Baki del Barrio al área de San Nicolás. Inclusión para personas con limitación. Post Aruba llega con sus Santa's Letters. Menor es rescatado en accidente en Colombia. Dominicanos reciben buenas noticias en esta Navidad. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales. El día de hoy, el primer ministro Mike Eyman, junto a distintas instancias como Bureau City Inspector y demás, tuvieron una conferencia de prensa en donde invitaron no solamente a la comunidad de San Nicolás, pero también de Aruba en general, a la próxima edición de Baki del Barrio, que será este sábado 6 de diciembre. Nos para aqui na San Nicolás, para específico, nos para delante de refresqueria Pit Stop, of delante de Botica Benu, de Centro Médico aqui na San Nicolás. Nós para aqui com dois propósitos, com equipo grande, chegando ao final de ano, fortificando o esforço para dar a cada bairro na Aruba a atenção que nós estamos encontrando e a atenção que nós merecemos. E, no caso aqui, nós estamos aqui nós estamos anunciando que já sabra o Baki del Barrio está arriba o terreno de cancha deportivo delante de Pit Stop e também delante de Botica Centro Médico. Para nós é importante para nós cidadãos a oportunidade aqui justamente no fim de ano, quando nós tem o costume, é bom costume, que nós fazemos um esforço adicional para ter onde nos casas limpas e nós há direito para a gente que não tem caminho para riba desperdício de sushi grátis, pensei Baki del Barrio tem. Hoy nós está aqui para nos anunciar nos Baki del Barrio já sábado. Nós está para aqui na delante feld na San Nicolás, delante Centro Médico San Nicolás. Dus llamada também no pueblo de San Nicolás, full pueblo de Aruba. Acorda 13 turbos de desperdício já sábado aqui, para aproveitar de penúltima jornada de Baki del Barrio. E me quero recordar também pueblo que para sábado que todo sushi está permitido, taira, entre outros, palo, se você tem frigideira, os não bio que você tem na sua casa, pero menos asbestos, esse não está permitido, taira também, pero não comercial, residencial, sushi não também residencial. Também me quero dar um danke a nos partners como a Selimar, Apex, Carentra e Fundação para a nossa comunidade. Também nos recordar que a Zeta também está comercial e doméstico. Cambiando de tema, en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad que se llevó a cabo el día de ayer, el ministro Wendrick Cecilia estuvo delante del muelle donde llegan los turistas a través del crucero, donde se conoce como Welcome Plaza, junto con el director de Aruba Ports Authority y Trampolín Patrabou. Allí abrieron un kiosco especial para personas que hacen parte de este Trampolín Patrabou, pero también personas que tienen algún tipo de limitación para que tengan este espacio y puedan vender sus obras de mano. El día de ayer, Aruba se unió a la comunidad mundial para concientizar sobre el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, un día declarado por las Naciones Unidas. Este día sirvió como momento de reflexión y acción, resaltando los derechos, talentos y oportunidades iguales que deben ser accesibles para todas las personas, sin importar las habilidades físicas o cognitivas. Ayer por la mañana, el ministro de Turismo, Trabajo y Transporte, el señor Wendrick Cecilia, también el CEO de Aruba Ports Authority, el señor Ammar Figueroa, y Carol Koch de Trampolín Patrabou firmaron un memorando de entendimiento para brindar apoyo financiero a Trampolín Patrabou, así como la entrega de un kiosco ubicado en Welcome Plaza, de manera que los jóvenes puedan participar productivamente en nuestra comunidad. Aruba es una comunidad diversa en donde la creatividad, el talento y las habilidades viven en cada ciudadano. Nuestros adultos y jóvenes con discapacidad contribuyen de manera significativa a nuestra sociedad y a nuestra economía, y
es nuestra responsabilidad compartida garantizar que cada persona tenga la oportunidad de participar plenamente. Hoy destacamos que nuestra gestión, legislación y políticas públicas deben seguir evolucionando para garantizar la participación económica y social de todas, expresó el ministro Wendrick Cecilia. El mandatario continuó diciendo que iniciativas como One of a Kind Café, ubicado en MFA Paradera, nos muestran que la inclusión no es un lema sino una realidad de vida. Nuestra gente quiere participar, sentirse valorada y tener la oportunidad de demostrar que ninguna limitación puede detener su creatividad o también habilidad. Una prioridad central del Ministerio de Trabajo es fortalecer la intermediación laboral y crear trayectorias sostenibles de empleo para quienes enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral. Nuestros amigos de Post Aruba en esta temporada tan bonita presentan su campaña conocida como Santa's Letters. La intención es que cada persona que llegue no solamente a Post Aruba en San Nicolás, pero también en Oranjestad, puedan escribir una carta especial desde el corazón a una persona. Ya después, el equipo de carteros irá a repartir estas cartas, dando así amor a nuestra comunidad. En Aruba, la magia de la Navidad siempre ha vivido en los pequeños detalles. Una sonrisa, un gesto, unas palabras llenas de esperanza. Este año, Post Aruba quiere llevar esa magia a las familias que más lo necesitan. Te presentamos Santa's Letters, la campaña comunitaria de Post Aruba para esta Navidad. Una invitación simple para toda nuestra isla. Escribe una carta de amor, ánimo o esperanza y nosotros la entregaremos. En ambas sucursales de Post Aruba encontrarás un área especial de Santa's Letters con postales festivas y un sello oficial de Navidad para que puedas crear tu mensaje con un toque extra de espíritu navideño. Porque cada persona puede ser santa en esta Navidad. Un mensaje escrito a mano puede calentar un corazón, levantar tu espíritu y recordarle a alguien que en esta Navidad no estará solo. ¿Cómo participar? Visita la sucursal en Oranjestad o en San Nicolás y allí el equipo de Post Aruba te brindará una tarjeta de Navidad. Escribe tu mensaje, dirígelo a alguien que necesita amor en esta Navidad. Entrega tu tarjeta en el buzón asignado, el buzón especial de Santa. El 18 y 19 de diciembre, nuestros carteros se convertirán en los ayudantes oficiales de Santa, compartiendo bondad de un hogar a otro y de un corazón a otro. Sé santas en esta Navidad. Escribe una carta con amor. Santa's Letters, entregadas con amor por Post Aruba. ¡Ho, ho, 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 ho! Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente en Boyacá, con un ángel sin capa. Un policía decidió arriesgar su vida para poder salvar a un menor de edad de apenas 3 añitos que había quedado debajo de una tractomula que esta había accidentado su casa. El niño, completamente lleno de carbón, afortunadamente se encuentra bien. Cubierto de carbón, agotado y casi sin respirar, fue rescatado el pequeño Arturito de 23 meses, quien quedó bajo los escombros luego de que una tractomula cargada de carbón se estrellara contra la casa donde vivía, en la entrada al municipio de Paz de Río, en Boyacá. Quien grita desesperado es el abuelito del niño. En medio de su angustia se unen otros familiares quienes tratan de limpiarle su cara, besarlo y agradecer que esté con vida. Su ángel y quien lo halló es el subintendente Jainer Custodio Cuesta Cuesta. Me dicen que eran varios los niños involucrados. Llego nuevamente acá a seguir con la búsqueda y rescate. Observo la figura de un posible, imaginé yo que era un muñeco. Al verificar, trato de sacarlo y bien que lo saco, él respira, suelta un llanto, me lo llevo en mi pecho. Para él, el tiempo se detuvo. El uniformado solo buscaba una rápida atención médica para el niño. Una vez logro llegar acá con el niño, algunos familiares, lógicamente, de la felicidad, de la alegría, de la emoción al ver que
que el niño se encuentra con vida, tratan de recibírmelo, pues lógicamente por el protocolo, los primeros auxilios, mi intención era entregarlo al centro de salud. Ese día, el pequeño Arturito perdió a dos primos, Luis Alejandro Delgado Cárdenas, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón Cárdenas, de 11 años. Al observar que el conductor de la tractocamión se encontraba atrapado, procedemos a verificar, a ver si podemos con una varilla tratar de rescatarlo, y en ese momento observamos el piecito de una de las personas involucradas en el accidente. Procedemos a tratar de rescatarlo, de sacarlo. Al verificar, ya se encuentra sin vida. Hoy en la zona de los hechos, este héroe de la patria, desde su corazón de padre, nos contó que se lastimó sus manos, que su uniforme se dañó, pero que todo valió la pena. Que quizás si existe un Dios, que me cuiden por mi trabajo, por mi alto riesgo en mi institución. No hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente donde él estaba, donde cayó, es una altura. Entonces, no, pues que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja. Arturito está con su familia después de 2 días de hospitalización, eso sí, como si se tratara de un milagro, sin consecuencias graves, tras recibir en su cuerpo parte del peso del carbón y de los escombros de la vivienda que quedó completamente destruida. Y nos quedamos en Colombia, pero ahora pasamos a Bogotá, en donde hay dolor en la capital colombiana por culpa de no solamente robo, pero que desencadenó un asesinato de un joven al cual le iban a robar sus pertenencias, pues él opuso resistencia y lamentablemente el ladrón acabó con su vida. Este es el momento en el que el joven de 29 años de edad, Jean-Claude Bossard, es abordado violentamente por un sujeto armado en la avenida 19 con calle 107 al norte de Bogotá. El joven de origen barranquillero, al que el ladrón intenta robarle la cadena de oro y el celular, pone resistencia. Durante varios segundos forcejean. Fueron cerca de 28 segundos en los que el joven aficionado a las motos se resiste al asalto. El delincuente le dispara y Bossard queda tendido en el piso. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentan hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opone resistencia. Luego de 2 disparos, el joven administrador de empresas, que este viernes cumplía 30 años de edad, falleció producto de las heridas. Le disparan en 2 ocasiones, la persona queda tendida en la vía. Al tratar de huir, la reacción policial, un señor patrullero enfrenta a los delincuentes. En la esquina, un motociclista espera al atracador, que posteriormente huye en la moto con su cómplice hacia el norte de la ciudad. Un policía los intercepta y a unas cuadras dispara con su arma de dotación contra los sujetos. Producto de este enfrentamiento, un delincuente queda neutralizado y el otro queda capturado. El conductor de la motocicleta fue abatido por el uniformado, mientras el hombre que disparó es un menor de 16 años, quien resultó herido y posteriormente fue aprehendido por la policía. Según los vecinos de la zona, estos sujetos delinquían en los alrededores. La llamamos la banda de la moto naranja y había cometido varios hurtos, entre ellos un atraco a un restaurante de la zona y muy recientemente algo que todos vimos en la televisión cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho muy joven por robarle sus pertenencias. Jean-Claude era motociclista y aficionado al karting. Sus padres viven en Barranquilla y uno de ellos es ciudadano francés. Cambiando de tema, un grupo de seguidores del fútbol de Brasil que se encontraban en Bolivia siguiendo a su equipo de fútbol, allí entraron a distintos lugares a violentar y robarse también el producido del día. Según lo que señalaron las autoridades, muchos de ellos fueron detenidos. Cámaras de vigilancia de una tienda en el interior de un surtidor en la zona norte de la ciudad captaron a un grupo de jóvenes extranjeros, momento en el que robaban el dinero de una caja registradora mientras otros observaban lo que sucedía. La encargada de la tienda los sorprendió y se dieron a la fuga, causando daños en el lugar y robando otros enseres. La policía toma conocimiento del hecho y logra interceptar el bus con al menos 60 personas, hinchas del club brasileño Flamengo, los mismos que fueron arrestados y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Y ahora vamos a la República Dominicana, en donde muchos de los dominicanos que están llegando allí a la República durante esta temporada navideña recibieron una muy buena noticia, en donde pues indicaron que todos los productos que llegarán hacia República Dominicana no deberán pagar aranceles como normalmente se tiene que hacer, esto dependiendo al monto el cual van a llevar. La campaña va hasta el 15 de enero. Desde el pasado lunes 1 de diciembre, los criollos que viven fuera de la República Dominicana y deciden venir al país a pasar sus navidades, una vez más cuentan con una gracia navideña. Esta vez, el beneficio es para traer regalos cuyos montos no excedan los $5.500. Para ello, deben tener una factura a su nombre y haber estado 6 meses fuera de la nación. Le traje un par de ropitas ahí, cositas ahí, tú sabes, regalitos buenos. ¿Aprovechó la gracia navideña que está dando el gobierno? Sí, gracias a Dios, todo está bien. ¿Qué le trajo su gente? Ropa. ¿Aprovechó la gracia navideña que está dando el gobierno? Gracias, sí. ¿Aprovechaste la gracia navideña? Sí, claro. ¿Está buena la gracia? Por ahí más o menos. Esta exención de impuestos se mantendrá hasta el 15 de enero de 2026. Misma vaina de siempre. Lo mismo. ¿Aprovechó la gracia navideña que está dando? Sí, gracias navideña. ¿Cómo usted la ve? Está bien. Rafael de Jesús, que tenía más de un año sin venir a la República Dominicana, aprovechó la gracia navideña para traer 2 pavos y un cerdo, pero la perdió porque no sabía que ese tipo de productos está prohibido. A mí me quitaron 2 pavos de $47 cada uno y a otra señora le quitan, a otra le quitan y que lo van a quemar esos pavos. Eso es un abuso. ¿Usted aprovechó la famosa gracia navideña? Esa era la gracia que yo traía. Esa era la gracia, porque como no tengo muchachos chiquitos, no traigo juguetes y la demás ropa la mando en caja para uno venir más cómodo. Entonces los pavos que traje, que era lo más importante para mí, porque eran para la iglesia y para mi familia. La gracia navideña no es nueva, pero en esta ocasión la novedad es que su monto aumenta en $2.500 más y de 38 días se amplió a 45. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Mantenerse seguro en condiciones frías, según expertos. Un otro Pasco llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de día ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de la brilla, para conectar aceitar, está único aceitar, para conectar, riquititi, taca taca, para conectar. Pasco e feliz Año Novo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these 2 elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la titrita me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy de comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispo ito matanan. Bom dia, meu. E Matanan, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia.
Mai, aku terbawa kawa, aku takana llega. Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchos expertos dicen que en los países donde, por ejemplo, hay estaciones, esta época del frío podría afectar mucho más su salud. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos se han conocido que las heladas podrían hasta acabar con la vida de las personas. Sin embargo, ¿qué hay que tener en cuenta si vamos a viajar a estos países? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando caen las temperaturas, el peligro aumenta. En 2023, más de 1,000 muertes en Estados Unidos se debieron al frío excesivo o hipotermia. Y en los meses que vienen en el hemisferio norte, los expertos piden que todos se mantengan seguros. Winter weather can be extremely dangerous in so many ways. La Cruz Roja Americana dice que si sale cuando hay frío extremo, use capas de ropa holgada, un abrigo, gorro, guantes y botas resistentes al agua. Usar una bufanda para cubrirse la cara y boca también puede ayudar. Y adentro, si usa un calentador de ambientes o chimenea, mantenga cualquier artículo que se pueda incendiar a al menos 1 metro de distancia del calor. Y para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono, no use un horno para calentar su hogar y solo use los generadores afuera. This past year, the Red Cross has responded to more than 48,000 home fires. And this time of year in particular, a lot of that is caused because people are just trying to stay warm. También debe conocer las señales de la hipotermia posiblemente mortal, incluyendo temblar, agotamiento, confusión, manos nerviosas, pérdida de memoria, habla arrastrada y mareo. Cuando se trata de congelación, los síntomas pueden incluir un área de la piel blanca o amarilla grisácea, piel que se siente inusualmente firme o con una textura de cera y entumecimiento. Make sure to get out of the cold immediately and to seek medical attention. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta familia que estaba desarrollando su Día de Acción de Gracias recientemente y allí en medio del discurso de una de las jóvenes, la mesa con todo, absolutamente toda la comida, se cayó. Lo que debía ser una celebración familiar terminó convirtiéndose en un desastre total para los Hovanian, una familia de Armenia de más de 150 integrantes que vive en New Jersey. El grupo se volvió viral después de publicar el momento exacto en que la gigantesca mesa del banquete colapsó y toda la comida quedó esparcida por el piso. El episodio ocurrió justo después de que una de las primas de más chicas terminara un discurso previo a la cena. También, según lo que explicaron, allí la escena grabada por en TikTok muestra cómo la estructura se desploma sin aviso, llevándose consigo bandejas, fuentes, platos y todo lo que allí habían hecho. Según contó, no hubo torpeza ni accidentes puntuales. Simplemente la mesa era antigua y tenía demasiado peso concentrado en un solo lado. Las patas cedieron y en cuestión de segundos el banquete quedó arruinado. El caos generó reacciones de todo tipo. Algunas tías se pusieron a llorar al ver el desastre, mientras otros familiares se rieron por la situación, intentando rescatar lo que se había repetido en el piso. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean a esta joven en Argentina en su primer día de trabajo, que sus nuevos colegas le hicieron una broma. Allí ellos cantaron el himno de la República Argentina, pero al final todo se trató de un chiste. El primer día en un empleo suele estar cargado de nerviosismo y expectativas. Para Maca, a su llegada a la empresa, DKS se convirtió en una experiencia inolvidable que trascendió los límites de la oficina.
todo comenzó con una supuesta tradición. Cada mañana, antes de iniciar las actividades laborales, los empleados debían detenerse y entonar el himno nacional argentino. Aunque la joven notó lo inusual de la situación, la seriedad con la que sus nuevos compañeros lo encararon hizo que se sumara inmediatamente, convencida de que se trataba de una costumbre institucional. La escena grabada y luego subida a TikTok rápidamente se convirtió en viral. Allí, apenas pisó la oficina, Maca se mostró dispuesta a adaptarse y a integrarse al grupo. Sin embargo, la recepción que le tenían preparada era en realidad una broma cuidadosamente planeada. Sin risas ni señas para alertar a sus compañeros, esperaron el justo momento. Al sonar las primeras estrofas del himno, todos adoptaron una actitud solemne y empezaron a cantar con absoluto compromiso. Ante este escenario y sin sospechar, ella no dudó en participar. Después, todos ellos la sorprendieron indicándole que era una broma. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que desde enero nos conecta directamente hasta Argentina gracias a Aerolíneas Argentinas. De Aruba a Argentina, 3 maneras de vivir una gran aventura. A partir de enero del 2025, Aerolíneas Argentinas les invita a volar directo desde Aruba hacia 3 destinos llenos de historia, sabores y paisajes inolvidables: Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Imagine caminar por las calles porteñas al ritmo del tango, degustar los mejores vinos entre las montañas en Mendoza o descubrir la energía única de Córdoba. Ahora todo está más cerca que nunca. Desde Aruba despega hacia una experiencia llena de emociones, nuevos sabores y momentos para recordar. Para más información, horarios y demás, podrán visitar la página del aeropuerto www.airportaruba.com. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos una sala de cine bastante peculiar en China bajo la presentación estelar de Zootopia 2. Sabemos que Disney lanzó recientemente esta película, pues allí permitieron que en las salas de cine llegaran los peluditos. Los cines en China son un fenómeno viral tras permitir que las mascotas ingresen durante el estreno de Zootopia 2. Esta iniciativa encantó a miles de usuarios en redes sociales, especialmente tras la proyección de Pet Friendly, que permitió compartir la emoción del cine con los amigos peludos. La idea surgió del gran entusiasmo de la secuela de Disney, que está conquistando al público chino y llevó a varios cines a adaptar sus salas para quienes quieren disfrutar el estreno con sus mascotas. Este video que está circulando en plataformas muestra a decenas de personas con sus perritos disfrutando de la película, creando una escena tierna como singular. En las imágenes se puede ver a los dueños levantando a sus mascotas en los brazos mientras bailan al ritmo de la música de Zootopia, contagiando su entusiasmo a los perros, que también parecen vibrar con la energía del momento. La alegría que se vive dentro de la sala tocó el corazón de muchos y convirtió estas funciones en una tendencia que muchos quisieran replicar. Y todo porque hoy es jueves y estamos en esta época decembrina. Los dejo con los amantes de los católicos. Esto tiene que ver con unos gatitos, los cuales en forma de pesebre decoran en esta Navidad. Un nacimiento en Colombia se viralizó en TikTok cuando una mujer compartió su asombro al descubrir una escena navideña bastante curiosa. El joven quedó fascinado al notar que todas las figuras del pesebre estaban representadas por adorables gatitos, un detalle poco común que rápidamente capturó la atención de millones. En el video se puede ver cómo el joven se acerca al nacimiento y enfoca con detalle cada figura. Allí todas estas en versiones como gatos. La sorpresa del chico es palpable, ya que no esperaba encontrar un pesebre tan inusual en plena temporada. Además de las figuras principales, el curioso nacimiento también incluye un burro y una vaca, ambos representados como gatos, lo que complementa esta peculiar escena. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.